Vamos a hablar de los delitos contra el medio ambiente en el sistema penal argentino. Aclaramos en primer lugar que no tenemos en el Código Penal ni un título ni un capítulo de la parte especial referido a delitos contra el medio ambiente. Lo que tenemos son leyes dispersas en el sistema penal que se fueron dictando en distintos momentos históricos de acuerdo a las necesidades concretas de cada momento, a medida que se iba visibilizando el problema del medio ambiente como objeto de protección. Y entonces tenemos actualmente una ley de residuos peligrosos, por ejemplo, una ley de protección de fauna silvestre, una ley que protege el buen trato a los animales. Eso es lo máximo, lo más cercano que tenemos a un derecho penal del medio ambiente. Por eso, desde el punto de vista de la política criminal, se dice que nuestro código debería incorporar y de forma sistematizada el análisis de distintas conductas delictivas que puedan afectar al medio ambiente. Lo tienen, por ejemplo, los códigos penales más modernos. El caso del Código Penal Español es un ejemplo que además prevé también en un solo capítulo los delitos urbanísticos, le agrega los delitos contra el medio ambiente. Está previsto también un capítulo especial en el anteproyecto de Código Penal del año 2013, también en el anteproyecto de Código Penal 2015, es decir, los dos últimos anteproyectos de Código Penal argentino preveían especialmente un capítulo dedicado a los delitos contra el medio ambiente. Pero entonces, reitero, no hay en el Código Penal argentino actualmente, al año 2020, no existe un capítulo o título dentro del Código Penal. Lo que tenemos son leyes dispersas. Lo más cercano que tenemos como protección del medio ambiente, aunque en realidad no es tal cosa, son los delitos contra la salud pública que hemos visto. Desde el artículo 200 del Código Penal se protege o se castiga penalmente a quien envenenare, adulterare aguas potables, etc., siempre y cuando eso pueda provocar un peligro para la salud pública. Entonces, lo que se protege ahí, no hay que confundir, no son las aguas potables como objeto de protección, como objeto de derecho, el ambiente como objeto de derecho, no es eso. Lo que el Código Penal de 1921 trató de legislar ahí es el cuidado, la protección penal de la salud pública. Y vamos a ver que de algún modo también nuestra ley de residuos peligrosos está ligado a esa concepción de la salud pública. Bien, veamos en primer lugar los distintos sistemas constitucionales que existieron y que existen en relación a la protección del medio ambiente. En primer lugar, en el modelo llamado constitucional liberal del siglo XIX, no se trataba el problema de la protección del medio ambiente, no se trataba el problema de protección de la naturaleza, solamente se regulaba el mundo social. Entonces, todas estas constituciones liberales del siglo XIX, entre las que se encuentra la nuestra de 1853, hablaba o pensaba en la apropiación de ese mundo natural, de modo que cada persona tenía derecho a apropiarse de las cosas que encontraba en el mundo. Entonces, en esta concepción liberal desaparece, no existe la idea de la propiedad comunitaria, no existe la idea del medio ambiente como objeto de protección para toda la comunidad. Lo que sí existen son bienes privados y bienes susceptibles de apropiación. Entonces, nuestro Código Penal de 1921, que fue sancionado dentro de esta concepción ideológica, claro que no va a prever, con este paradigma, claro que no va a pensar en delitos contra el medio ambiente. Ese es el motivo por el cual no tenemos el medio ambiente como un bien jurídico protegido en el Código Penal argentino. Lo máximo que tiene ese código, como hemos aclarado, los artículos contra la salud pública, que son cosas diferentes. En una segunda etapa del constitucionalismo aparece el modelo de constitucionalismo social, este constitucionalismo social con gran influencia en Latinoamérica, fue el paradigma de la Constitución de México de 1927, de la Constitución Argentina de 1949. En esa concepción,
La naturaleza, el medio ambiente, lo que hoy llamamos el medio ambiente, sigue siendo una cosa, sigue siendo un objeto, pero es un recurso para un programa de desarrollo económico. Es decir, en estas concepciones, en esta idea del constitucionalismo social, el primer propietario es el Estado. Es decir, existe la propiedad privada, claro, existe la posibilidad de apropiarse, pero el primer propietario es el Estado, y entonces, a diferencia de aquel programa liberal que consideraba solamente propietario el individuo, ahora también el Estado puede ejercer ese derecho de propiedad con la finalidad de preservar esos recursos y poder desarrollar a toda la comunidad en el uso de esos recursos. Entonces, así es como se pasa a cuidar el medio ambiente para que sea perdurable, para que pueda durar lo máximo posible. Bueno, durante este periodo de constitucionalismo social, vamos a ver, en el año 1954 aproximadamente, se sanciona la llamada ley de maltrato animal. Entonces, esa ley de maltrato animal, que lo vamos a analizar por lo menos brevemente, se enmarca dentro de esta concepción ideológica del constitucionalismo social. Aclaro que esa ley de maltrato animal, ya vamos a ver, tiene distintas figuras penales. Y en principio el proyecto que había encargado el presidente Perón en esa época preveía para el delito de maltrato y muerte injustificada a los animales, preveía una pena de 3 años de prisión. Esa pena de 3 años de prisión se disminuyó a 1 año, y el argumento era que no se podía superar la pena máxima que preveía el delito de daño en el Código Penal. En el Código Penal existe el delito de daño, que significa la destrucción de una cosa ajena, claro. Incluso dar muerte a un animal, de una persona que pertenezca a la propiedad de otro. Entonces, ese era el parámetro, ese fue el techo. Y por ese motivo vamos a ver que en la ley de maltrato animal la pena máxima no supera el año. No pudo ser de 3 años como se pensó originariamente, sino que prevaleció la idea de que los animales, en definitiva, tienen interés para el derecho penal en la medida en que forman parte de la propiedad de alguien. Parece que esa limitación que teníamos en la figura de daño prevaleció para poner un tope máximo a esa escala penal. Posteriormente, las constituciones, después de la llamada Conferencia de Río del año 1992, que tuvo una gran importancia en el ámbito del derecho ambiental, receptaron el paradigma llamado del desarrollo sustentable con el derecho al medio ambiente. Este es el caso de las constituciones de República Dominicana del 94, de Venezuela, y entre ellas la nueva constitución de nuestro país del año 1994. Todas estas constituciones se caracterizan porque tienen una cláusula ambiental, en nuestro caso artículo 41 de la Constitución, prevén una garantía de protección para el medio ambiente por vía de la acción de amparo colectivo. Se protege en estos casos la biodiversidad, se profundiza la dimensión colectiva del medio ambiente. Entonces, son más robustas, como dicen los constitucionalistas, las disposiciones que protegen el medio ambiente en estas constituciones. Pero se empieza a concebir, y esto es lo importante, al derecho ambiental como un derecho humano. Esta constitución argentina, la nuestra, en este artículo 41, habla del desarrollo humano, no de desarrollo sustentable. Entonces el derecho ambiental se lo concibe como un derecho colectivo. Bien, en una cuarta etapa se habla de un modelo de desarrollo perdurable, y en esta cuarta etapa viene a prevalecer la concepción ideológica del ecocentrismo, es decir, el ecosistema o el medio ambiente como un sujeto de derechos, y a este estado llegan las constituciones más avanzadas, hasta que terminamos en la etapa de las constituciones llamadas del buen vivir, en el sentido de la protección del medio ambiente. Estos son los casos de la Constitución de Ecuador
y la Constitución de Bolivia, en las que se reconoce a la Madre Tierra o a la Pachamama como un sujeto de protección totalmente independiente del ser humano. La Madre Tierra, el medio ambiente, es un sujeto de derechos y eso es el estado de evolución de las constituciones al que no ha llegado nuestra Constitución argentina. Aunque a veces en algunos fallos, resoluciones de jurisprudencia, se trata de dar a la Constitución argentina también esa evolución en la protección del medio ambiente. Bien, veamos los proyectos de reforma al Código Penal en relación al medio ambiente. En el anteproyecto de Código de 2013, que estaba a cargo de una comisión presidida por Eugenio Zaffaroni, se proponía un título especial para los delitos contra el medio ambiente, la fauna y la flora. Entonces, en el título 11, ubicado después de los delitos contra la salud pública, por eso es que nosotros también lo estamos viendo después de analizar los delitos contra la salud pública, se sancionaban distintas conductas vinculadas con la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en el artículo 204 de ese anteproyecto, si ustedes ven, van a encontrar el delito de contaminación con una estructura bien amplia, muy diferente a lo que nosotros conocemos ahora en la ley de residuos peligrosos. En el artículo 205 se prevé la responsabilidad penal para los funcionarios públicos que faciliten la concesión de licencias o permisos para determinadas actividades que puedan contaminar el medio ambiente. En el artículo 206 también se prevén los delitos contra la fauna silvestre, acuática y de otros animales cuando se realicen actos de pesca o de caza ilegal. Finalmente, en el artículo 207, el delito de maltrato animal, que nosotros lo tenemos actualmente en una ley especial independiente. Y en el artículo 208, los delitos contra la flora específicamente, cosa que actualmente no tenemos, no existe, pero que debería existir. Luego, el anteproyecto de Código Penal de 2015 prevé también un título especial para los delitos contra el medio ambiente, sería el título 23. En ese anteproyecto de Código Penal 2015, los nuevos delitos están en la parte final. Entonces ahí vamos a encontrar en el título 23 estos delitos contra el medio ambiente. Y se prevén en ese título 8 capítulos diferentes que protegen el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre, maltrato y crueldad contra los animales, delitos contra los bosques nativos, delitos contra el patrimonio genético y finalmente 2 artículos que se refieren a disposiciones generales y aclaraciones en relación a todos estos delitos. Bien, no tenemos entonces en el Código Penal, vamos a empezar a analizar las leyes penales especiales que se refieren a cuestiones vinculadas al medio ambiente. Empezamos entonces por la ley 24.051. Empezamos por esta ley que es la más reciente de las que vamos a ver, de las 3 que vamos a ver. Pero empezamos por esta porque es la que está más vinculada a un bien jurídico que podríamos llamar el medio ambiente. Es lo más parecido, lo más cercano a lo que sería el derecho penal ambiental. La ley 24.051 sobre residuos peligrosos se sancionó en el año 1992 y lo que nos interesa en este momento es los artículos 55 a 57 porque ahí están previstas las figuras delictivas vinculadas al medio ambiente. Sin embargo, vamos a mencionar algunos otros delitos de esta ley porque también en esos otros delitos que nos interesan hay conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué se entiende por residuos peligrosos? Bien, el artículo 55 de esta ley 24.051 establece: serán reprimidos con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, y fíjense los verbos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Quienes hayan visto
los videos de los artículos 200 y siguientes del Código Penal argentino, es decir, los delitos contra la salud pública, van a encontrar en este artículo 55 un gran parecido en la redacción y en la utilización incluso de los verbos y de los objetos contra los cuales se dirigen las acciones. Y hasta la referencia de que necesariamente tiene que haber un peligro para la salud. Fíjense, solo existe delito de este artículo 55 si se envenena, adultera, esos dos verbos están en el artículo 200 expresamente, referidos a las aguas potables y a sustancias medicinales. Acá se agrega el verbo contaminar y se sigue utilizando esa exigencia de que sea de un modo peligroso para la salud. Eso es propio del artículo 200, pero el artículo 200 es un delito contra la salud pública. Entonces la pregunta acá es, ¿por qué también se exige un peligro para la salud si lo que se protege es el medio ambiente? Bueno, pensemos en el año en que se ha sancionado esta ley y a ese momento todavía no se admitía, o por lo menos no prevalecía, la idea de que el medio ambiente debe ser protegido como un objeto de derecho independiente. Solo se protege el medio ambiente en la medida en que uno, mediante ese envenenamiento del suelo, de las aguas, de la atmósfera o del ambiente en general, pueda poner en peligro la salud pública. Bien, esto es una crítica que se puede hacer en el momento actual, con la concepción actual del derecho ambiental, a esta figura penal de la década del 90, ¿no? Se agrega entonces la conducta, el verbo típico de contaminar, que no está en el artículo 200 del Código Penal, y también en relación al artículo 200 se agregan como objetos contra los cuales se dirige la acción el suelo, atmósfera o ambiente en general. Ya se habla de aguas potables, sustancias medicinales. Se impone la misma pena que en el artículo 200 y en la parte final de este artículo 55 se prevé la agravante por la producción de muerte de una persona y se establece la misma pena que en el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé precisamente la agravante por muerte en caso de utilización de esas, del envenenamiento de esas aguas potables o sustancias medicinales. Bien, esto es una prueba de esta vinculación con la salud pública, entonces, una prueba, una demostración de que en ese momento, en la década del 90, todavía se veía al medio ambiente al servicio del hombre. Es una visión claramente antropocéntrica y no ecocéntrica. Antropocéntrica, es decir, lo importante es el hombre y el medio ambiente está al servicio del hombre. En esa concepción es que tenemos esta ley de residuos peligrosos. El medio de comisión de este delito del artículo 55 es la utilización de los residuos que menciona la misma ley en su artículo segundo. Ahí en el artículo segundo de la ley está definido, digamos, lo que se entiende por residuo peligroso. Es todo residuo que pueda causar un daño directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Eso es el residuo al que se refiere esta ley de residuos peligrosos. Es un delito de peligro porque no se exige un daño efectivo, sino la puesta en peligro de la salud. Y es un delito doloso, como el artículo 200 del Código Penal. De modo que el sujeto debe saber que está envenenando o contaminando o adulterando el suelo, agua, atmósfera, ambiente, de modo peligroso para la salud. Bien, después el artículo 56 de la misma ley 24.051 establece: cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos y ordenanzas, se impondrá prisión de 1 mes a 2 años. Si resultara enfermedad
o muerte de alguna persona, la pena será de 6 meses a 3 años. En este caso, es la figura culposa, el mismo delito que vimos recién, pero en forma culposa, ya no con dolo. Y hay también acá una similitud con el artículo 203 del Código Penal. En el artículo 203 ya hemos visto las modalidades culposas de los artículos 200, 201 y 202. Entonces acá también tenemos en esta ley de residuos peligrosos una modalidad culposa del delito. Recordemos, el delito se puede cometer, igual que el caso del artículo 203 del Código Penal, se puede cometer por acción o por omisión. En caso de que sea delito activo, es necesario verificar una conducta activa, un resultado de puesta en peligro, un nexo de causalidad y una relación de imputación objetiva. En caso de delito, tratarse de un delito de omisión, sería una omisión impropia, entonces tendríamos que verificar los 6 elementos de la omisión impropia. Se agrava la pena cuando el resultado sea la enfermedad o la muerte de alguna persona, y esta pena que tiene este artículo 56, fíjense como a diferencia del artículo 203, en el artículo 203 se modificó el máximo hasta los 5 años. ¿Por qué se elevó hasta 5 años? Porque el artículo 84, que es el homicidio culposo, se modificó la pena y se la elevó hasta 5 años. Entonces, en ese artículo 203 se elevó también la pena hasta 5 años, pero en esta ley parece que al legislador se le pasó, se olvidó de esta ley, y entonces el máximo sigue siendo de 3 años, que es el máximo que tenía anteriormente el delito de homicidio culposo del artículo 84. No es la pena original del 84, porque originalmente en el código el homicidio culposo tiene una pena máxima de 2 años de prisión. Luego, el artículo 57 de la ley 24.051 establece que cuando alguno de los hechos previstos en los 2 artículos anteriores, son los 2 que vimos recién, se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudieran existir. Es decir, en este caso, en este artículo, se prevé la responsabilidad de los integrantes de la persona jurídica. Se trata de una cláusula que se llama la cláusula de actuar por otro, según lo entienden los especialistas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es que la persona jurídica va presa, no puede ir presa la persona jurídica. Por eso la ley, el artículo 57, habla de la pena a los directores, es decir, a los representantes de esa persona jurídica, en la medida en que hubieran intervenido en ese hecho punible. Finalmente, la ley 24.051, en el artículo 58, establece que estos delitos son de jurisdicción federal, es decir, que van a intervenir los juzgados federales y no los tribunales ordinarios de provincia.